Buenas, buenas. Aquí tenemos los condicionales. Está dividido en dos. Tenemos el real conditional y tenemos el hypothetical conditional. ¿Ok? Aquí lo único que le dije a mis alumnos es tienen que encontrar la palabra clave para saber si es condicional de entrada va a ser if o when, ¿ok? Dependiendo de una vez que lo encuentre, acuérdense que este if o when puede estar al inicio de la oración o en medio de la oración. Dependiendo de si está en el inicio o en el medio, es lo que sigue. Tiene una fórmula muy básica, ¿ok? Si empieza con if y es el real conditional, si empieza con if, luego va presente simple y luego va mi will o want, o sea, mi futuro. So, if presente, futuro. Ok, si tengo el if en medio, obviamente después, yo siempre estoy diciendo que después del if, sí o sí, va a ir mi presente simple. Entonces, si mi if está en medio, obviamente voy a empezar con el futuro, ya sea will o want. ¿Por qué? Porque puede ser afirmación o puede ser negación. Y lo mismo del otro lado. Chécate el ejemplo, dice, if you don't study for the exam, you won't, pardon, if you don't study, sorry, you won't pass the exam. So in this case, both are negative. Okay. And then the other one, when the movie finishes, I will turn off the TV. Acuérdense que cuando estamos hablando de presente simple, esto las fórmulas no se van, nunca se van esas estructuras que ya habíamos visto antes. Cuando tengo en este caso, cuando la película termine, la película es un he, she, it. Y sabemos que si es un he, she, it, obviamente el verbo pues lleva una S, una ES, un algo, ya sabes. ¿Ok? Ese es el caso del real conditional, que así es como lo dividió el libro esta vez. Y el segundo es el hypothetical conditional, o sea, el que no es real, ¿ok? En este caso, y tiene exactamente la misma fórmula. Y este presente subjunctive, básicamente lo que es pasado, ¿ok? Porque velo, if I had more money, if I wanted a job. En el caso del verbo to be, si aparece el verbo to be, siempre, siempre, siempre va a ser were, ¿ok? Yo sé que nosotros el verbo to be se divide en was y were, y el was es para I, use, I, he, she, it, en el you es para you, we, they. ¿Ah? El were es para you, we, they. Pero en este caso, pues es el subjunctive, así que se queda lo mismo para todos. Siempre ya sea que tenga I, he, she, it, no importa qué persona sea, siempre voy a poner were. Entonces, if más pasado, caso el verbo to be siempre va a ser were, más el would o el wouldn't. Otra vez, si estoy empezando con el if, si es el hipotético, ¿ok? ¿Por qué? Porque si es el hipotético, pero el if está en medio, entonces voy a empezar, al inicio de la oración, va a ir un would o un wouldn't. Un would o un wouldn't. Entonces, por ejemplo, si te checas este ejemplo, if I had more money, coma, I would buy a car. Pero es lo mismo que diga, I would buy a car if I had more money. Okay? So, puede empezar de una o de otra manera. Yo lo que le digo a los chavitos es, quizás no siempre tengas que saber qué significan todas las palabras para poder identificarlas, pero tengo un if. Ok, tengo un if, pum, es uno de los condicionales. ¿Cuál? Tengo que checar cuál es, de acuerdo a lo que va. Ok, entonces en este caso puede ser if más pasado más would, wouldn't. ¿Ok? O si el if está en medio, acuérdense que después del if siempre está el pasado, en el hypothetical, entonces empezaría con un would o con un wouldn't. Porque siempre dejo que así como que la información se asciende. ¿Ok? ¿Qué más? Estos serían los dos condicionales que vimos, al menos en este libro, en el preintermedio, al final del preintermedio. Creo que cuando nos vayamos al intermedio tocamos estos temas otra vez, pero un poquito más. Hay uno que es un poquito más difícil. Pero este es el que vimos ahorita. ¿Ok? Si tienen dudas, preguntas, me avisan. Les voy a mandar ejercicios. Por favor, presenten sus exámenes otra vez. Tienen los simuladores ahí. Gracias. Bye. I love you.